Los comentarios vertidos en los contenidos de Génesis 360, tanto por los invitados, comentaristas y conductores, son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Génesis 360 adhiere a la política del CRTC, Canadian Radio Television and Telecommunications Commission, y del Canada's Action Plan Against Racism del gobierno canadiense, ingresada el año 2010, quienes condenan en diversos niveles cualquier comentario o acción que sea considerada discriminatoria, racista, xenófoba o que atente en contra de la dignidad de las personas. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hoy es martes, martes de la Onda Vez con Rosana Acuña. ¡Ay, qué emoción tengo! Ustedes saben que para mí los martes es el día más esperado de la semana. ¿Por qué? Porque me conecto con ustedes y ustedes con mis invitados. El día de hoy el programa está de lujo, pero lo que le sigue, porque no tengo uno, sino dos invitados. Y el tema... Bueno, que para qué les cuento, ya llevo rato estudiando y preparándome porque estoy segura que lo que les vamos a brindar el día de hoy es material de primera. Pero antes, vamos a ver qué tienen nuestros anunciantes para el día de hoy. Ancora, Dress to Swim, el traje de baño que usan las estrellas como tú, hey, ¿y por qué no? Como yo. Así mismo. Bueno, aquí en Toronto, Canadá, ya es verano, oficialmente. Así que prepárense, cuerpos de playa, a lucir esos trajes de baños. Bueno, gente linda, les cuento, el día de hoy, paso nada más a hacerle un pequeño brief de lo que es la Onda Vez. La Onda Vez es un espacio para hablar de temas de bienestar, de entretenimiento y de salud. Como siempre, bueno, les tengo acostumbrado. Ay, sí, ya llevo 6 programas y uno cree que tengo un montón de tiempo. Pero bueno, esto para mí, cada programa que hago es un disfrute más y quiero que el que se va conectando, aparte de darle las gracias, decirle de qué se trata este espacio. Así, bienestar, entretenimiento y salud. Si ya estás conectado, prepárate a mandar tus preguntas, tus comentarios, porque el tema de hoy es un tema que culturalmente puede traer controversia. ¿Y saben por qué? Porque mucha gente desconoce el significado del movimiento MAP. Sí, así como lo escuchas, M-A-P, que sus siglas en inglés significan Minor Attracted Person, o lo que es igual en español, las personas que son atraídas por los menores. Así que si te parece un poco escabroso, aberrante, loco, yo te exhorto a que si quieres ver más tarde el programa, lo hagas, no hay problema. Pero por favor, no dejes de verlo, porque con nuestros hijos nadie se puede meter. Y esta gente busca, de alguna manera, legalizarse o que los acepten en la sociedad. Así que prepárate, porque este programa va a dar mucha tela que cortar y mucha información que ustedes van a necesitar. De esta forma comienza la Onda Vez. Con ustedes, Rosana Acuña. Ajá, bueno, yo listísima. Como se habrán dado cuenta, hoy no estoy en el estudio. Hoy, tengo dos cosas muy lindas que celebrar antes de entrar de lleno en el programa. Primero, que hoy cumplo 6 años de haber llegado acá a este país, Canadá. Y bueno, por favor, aplauso, 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 a celebrar. Así es, gracias, gracias, gracias. Ya mis invitados están listos y celebrando conmigo en directo. Arturo también, qué emoción. Mi hija se graduó, ya va para el high school. Ay, no, mi amor, yo estoy dándole a ustedes aquí toda mi vida entera, pero estoy muy feliz y muy orgullosa de las cosas que he logrado. Por eso, por mis hijas, por mi familia, por todas las personas que están a mi alrededor, el día de hoy traigo este programa y traigo con ustedes a mis dos invitados. Empecemos por las damas. La doctora Ani Vivas. Ani Vivas es médico psiquiatra especialista en salud mental y Rubén La Rosa es un psicólogo infantil. Ya Rubén ha estado acá en la Onda Vez, así que bienvenidos a la Onda Vez, chicos. Gracias por la invitación. Linda. Hola Roxana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Gracias, no, gracias a ustedes. Cuéntame qué ves de distinto, Rubén. Yo lo que veo aquí es como gente como muy animada, con mucha soltura para hablar acerca de este tema tan interesante
y súper agradecido también por la colega, bueno, por la doctora Ania, que nos haya aceptado esta invitación, porque ella, a pesar de que se encuentra en Chile, con muchísimo frío también, pues va a compartir con nosotros sus conocimientos sobre este tema. Así es, así es. Bueno, por eso es que yo quería que alguien que ya estaba acá en el programa, y disculpe que te haya interrumpido, Ani, me sirviera de apoyo, porque él es así como mi co-host. A mí se me olvidó nombrar ese pequeño detalle que Rubén está en México y gracias a Dios está bien, a pesar de lo que ya sabemos que pasó con el terremoto, y Ani está en Chile. Entonces, venezolanos por el mundo, regados por el mundo. Así que te agradecemos porque también sé que fue algo de last minute que te llamamos y gracias a Dios dentro de tus consultas online pudiste compartir con nosotros el día de hoy. Sí, es que este tema se presta para eso y es necesario hacer la difusión desde la parte racional, no tan emocional, ¿ok? Porque si bien es cierto que es un tema que moviliza mucho la parte del miedo y la parte de la rabia, hay que utilizarla a favor del conocimiento. Entonces, cualquier espacio que me brinden para poder hablar y difundir esta información, pues haré lo posible por aprovecharlo. Perfecto, me encanta. Yo de verdad les quiero decir que cuando se dio la posibilidad de hablar de este tema, yo sentí un poco de miedo. Me he estado preparando durante estas par de semanas, leyendo, tratando de tener emocionalmente la estabilidad para hablar con ustedes y, bueno, traerle aquí a la palestra a estos dos invitados de lujo, estos profesionales que nos van a explicar de qué se trata el tema. Como dije anteriormente, el movimiento MAP es estas siglas que provienen del Minor Attracted Person o personas atraídas por menores. Pero antes de entrar al tema, yo quisiera, en este caso, bueno, Rubén, voy a empezar contigo, que me definieras un poco la palabra trastorno, ¿ok? A nivel psicológico, ¿qué significa? Porque estas personas, al parecer, están buscando dentro de la Organización Mundial de la Salud o dentro de la sociedad ser aceptados porque, bueno, ellos tienen derecho a amar y ser amados sin distinción de edad. En este caso, a niños menores de edad, ¿no? Perdón que repite la palabra. Entonces, vamos a empezar definiendo la palabra trastorno. Bueno, el trastorno realmente viene siendo una alteración o una desviación de algo que nosotros consideraríamos como lo aceptable o como lo normal. Y en este caso, siempre cuando hablamos de trastorno, también nos referimos a algo que causa malestar o una inadecuación o algo disfuncional. Y precisamente ese es el objetivo del movimiento, sacar la palabra trastorno, porque así podrían encuadrarse dentro de la legalidad. Lo que sucede es que, claro, el término se presta para muchas cosas porque esa persona que tiene ese tipo de preferencia te va a decir que él no padece de ninguna enfermedad, que esto no le causa ningún malestar y ningún sentimiento de inadecuación, pero a la final realmente el ejercer o el actuar ese deseo que tiene, pues obviamente transgrede lo que es los derechos y la persona de cada individuo, en este caso de los niños. Entonces ya transgredir las reglas, transgredir las normas, pues ya se convierte en un gran problema. Y creo que es allí en donde nosotros como especialistas y también como padres tenemos que estar como que en pie de lucha para también ejercer nuestros derechos y también difundir, como decía la doctora, la información para que este miedo que sentimos, porque lo sentimos todos los que somos padres, pues lo podamos transformar en una acción. Y esa es la invitación a la final, creo que con este programa que vamos a tener. Así es, así es. Bueno, yo quería empezar por esta palabra porque para todos la palabra pedofilia da un poco de escozor, ¿no? Por eso le dije al principio, yo los exhorto a que si no se sienten preparados, no hay problema, se entiende, pero no dejen de verlo porque hay que entender la situación. Doctora, la palabra pedofilia y la palabra pederasta son dos cosas totalmente distintas, pero entiendo que entran dentro de la parafilia, ¿no? Como término general. Digamos, tienen cierto, ¿no? Tienen ciertas, tienen diferentes formas de llamarse, como la infantofilia, la pedofilia, la efebofilia, etc. Después de haber dicho esto, ¿usted me puede, por favor, explicar un poco lo que es el movimiento MAP
cómo se origina, qué quieren lograr realmente ellos, por qué quieren desaparecer el término pedofilia y simplemente llamarse, como lo publiqué en mis redes temprano, boy lover, girl lover, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este movimiento? ¿Por qué tenemos que tener los ojos en nuestros hijos o nuestros familiares lejanos o alejarlos de esta gente? Bueno, lo que pasa es que empiezo como todas las veces que toco este tema, esto no es algo nuevo, esto es algo que viene desde los años 50, cuando se originó que la comunidad LGBT, que en ese momento eran comunidades cada una divididas, comunidades lesbianas, de gay, transexuales, empezaron a unirse para poder tener fuerza y que fueran desplazados como trastorno psiquiátrico la elección de amar al mismo sexo. ¿Ok? Entonces, más o menos por ahí es que se está adosando esta situación, porque muchos de estas personas de la comunidad homosexual también eran pedófilos. ¿Ok? Y aclarar el punto, los homosexuales o las personas de la comunidad LGBT no aceptan y no consideran y no apoyan al movimiento MAP. ¿Ok? Porque esto es un estigma que ellos llevan desde hace más de 70 años. Porque cuando se unieron todos estos grupos de la comunidad gay para formar un solo gran grupo y para empezar a luchar por sus derechos, ellos estaban adosados. Fueron expulsados cuando se sacó del manual de diagnósticos psiquiátricos la homosexualidad como trastorno y la Organización Mundial de la Salud en 1990 lo sacó como enfermedad. Esto quiere decir que ser homosexual no te descalifica en tema de salud para poder adquirir algún tipo de seguro, que era uno de los problemas que ellos tenían. Entonces, desde el inicio, si yo fui, el MAP fue como un parásito de la comunidad gay. Fue rechazado, pero sin embargo siguió de manera silente a seguir luchando por estos derechos que también ellos creían que tenían, porque no se consideraban un trastorno. De hecho, no se consideran un trastorno. Si las personas de la comunidad LGBT pueden elegir a quién amar y aman de su mismo sexo, porque ellos no pueden elegir el amor intergeneracional, que es la definición con la que muchas de estas personas se justifican para sentir esta atracción sexual hacia menores de edad. Intergeneracional. Entonces, no es nuevo que las redes sociales últimamente han hecho mucha difusión, hace que tengamos el conocimiento. Pero es que el conocimiento tiene que ir centrado en la parte racional. Lo racional es que hay libertad de exponer en páginas, en redes sociales, material pornográfico fácilmente intercambiable. Entonces, no es darle publicidad a un movimiento al hablar de él, sino prevenir desde el conocimiento qué es lo que yo voy a hacer con esto que ahora está pasando, que no es nuevo. Exactamente, exactamente. De hecho, en los Países Bajos, yo haciendo mis investigaciones me di cuenta que Holanda, uno de los países que prácticamente es pionero y tienen páginas en internet, porque al parecer pueden accesar a eso de manera muy fácil y pueden, como dice usted, intercambiar todo el material pornográfico con una libertad plena, ¿no? Entonces eso angustia mucho porque tú dices, si este país o si estos países ya están legalizando de alguna manera este trastorno, porque por eso lo inicié llamándolo así, imagínate entonces poco a poco va siendo una plaga que se va a esparcir a nivel mundial. Y entonces, ¿qué generación le va a quedar a este mundo? Nuestros hijos son los hijos de nuestros hijos se van a ver expuestos a eso. Con el tema de los Países Bajos, hay algo que aclarar, que investigué bastante, la razón por la cual la mayoría de las páginas pornográficas o los dominios que utilizan los pedófilos están o se refieren hacia los Países Bajos, y tiene que ver con las políticas y la parte económica que tiene, sobre todo Holanda, de lo económico que es adquirir un dominio. Entonces, ellos tienen por estadística cosas que no les toca, porque ellos simplemente están vendiendo un dominio. Lo que hagan con ese dominio no lo controlan. Entonces, esto se hace material fácil para estos depredadores de poder subir su contenido sin ser vigilados. Y aparte le dan números negativos también a esos países.
Así es, así es. Yo quiero hacer una pausa para, bueno, primero darle la gracia a todas las personas que están conectadas acá a Génesis 360, dejando sus comentarios y participar de cierta manera con lo que nos están mandando a través de nuestra cuenta de Facebook, porque, bueno, esta comunidad está ansiosa, hambrienta de saber qué es lo que está pasando. Información, porque el programa no nos dé. Yo quiero que sepan que a la doctora la pueden ubicar en sus redes sociales, por Instagram, que es @mamipsiquiatra, y a Rubén La Rosa lo pueden también conseguir por @redsiliente. Son sus dos cuentas en Instagram, para que si queda alguna duda o pues estén al día con lo que ellos están posteando prácticamente a diario, no solamente de este tema, sino de muchos más, yo les sugiero que lo sigan, porque el contenido de las dos cuentas, entre otras más, está de lujo. Entonces, bueno, doctora, retomando, ya aclaramos un poco lo del MAP y la diferencia del LGBTQ, porque como una de mis hijas me dijo, mamá, hay que agregarle el Q también, ¿no? Porque esto de hablar el tema aquí en la casa fue para todo el mundo. Aquí todos nos estamos formando con esto del MAP. Pero entonces también leí algo del NAMBLA, NAMBLA, que también es un movimiento que tiene rato ya en los Estados Unidos, ¿no? Que es el North American Man Boy Love Association. O sea, esta gente también está buscando la misma idea del MAP. Sí, cuando se separaron en esta lucha de yo tengo también derechos, cuando fueron expulsados crearon varios núcleos, ¿no? Uno en Países Bajos, uno que se fueron a Estados Unidos, que es el NAMBLA, y empezaron a reunirse públicamente. O sea, antes, porque es difícil poder desligarlo de por qué antes la gente hacía eso, porque no había redes sociales. Antes simplemente se reunían, queremos simplemente que se acepten que amamos de manera diferente y que la pedofilia no es un trastorno. Porque lo que me habías preguntado anteriormente, parafilia y pederasta, ¿ok? En el manual de diagnóstico psiquiátrico está la parafilia como trastorno, ¿ok? En el deseo sexual. Y dentro de la parafilia se puede desarrollar según la edad de este deseo. Un hombre que siente, o mujer que siente deseo sexual o que solo recibe gratificación o estimulación a través de edades específicas. Entonces, si es menor de 5 años, sería una infantofilia. Si es de 5 a 13 años, sería pedofilia. Y si es mayor de 3 y menor de 20, entonces sería feofilia. ¿Bien? Pero eso no está como tal dentro del diagnóstico psiquiátrico, ¿ok? Eso simplemente es como una clasificación aparte. Ellos, este grupo, el NAMBLA, lo que querían era que la pedofilia fuera eliminada del trastorno, como los demás. Y que la pederastía, que es el término legal cuando se ejecuta el acto sexual con un menor, que es diferente, porque la pederastía no está dentro del manual de diagnóstico psiquiátrico como patología, pero está en término legal. Exactamente. Como persona imputable por un delito. Exactamente. Y este tema me trae entonces ahora inevitablemente a lo que está hoy en día en boga en todo lo que es la información a través de Netflix, de YouTube, de tantas cosas que han salido. Y Rubén, creo que tú tal vez me puedas ayudar un poco en este tema, acerca de la serie que salió hace muy poco publicada en Netflix de Jeffrey Epstein, con todo lo que generó este señor y puso a la palestra, descubrió una red de pedófilos y pederastas que increíble, ¿no? Yo creo que tú me hables un poco de de este hecho basado en vida real, y de la otra película que se llama Who I Am, Dime quién soy, también está en Netflix. ¿Qué opinión te da ese tipo de hechos que hoy en día están a la luz pública y que se genera tanto poder, hay tanto dinero, que no hay forma, pareciera, de ponerle un alto a esta gente que, pues, que son así, son pedófilos, son enfermos, son trastornados, aberrantes? ¿Qué me tienes que decir acerca de eso? Bueno, fíjate que en el primer caso que has mencionado, precisamente lo que lleva a esta persona a la cárcel y posteriormente al suicidio, presuntamente, es que él pensaba que era intocable, que con todo el poder económico que manejaba
pues nadie se iba a atrever a confrontarlo, y que esas personas a las cuales él agredió, pues no eran para él nadie, no significaban nadie, porque no tenían su mismo estatus, su mismo poder, y eso mismo pues lo llevó a confiarse y a llegar hasta donde llegó todo esto. Yo creo que esta es una muy buena serie para poder ver nosotros como padres, poderla discutir, porque muchas veces pensamos que estas cosas solo son películas o solo son cosas de cuentos de camino, pero realmente son cosas que ocurren, y como lo vemos allí, pues la persona que tiene el perfil de pedófilo, incluso de pederasta, tiene un perfil muy específico que si nosotros logramos conocerlo y logramos sobre todo saber la manera en cómo actúan, como el modus operandi, podríamos también ayudar muchísimo a nuestra familia a prevenir ese tipo de hechos. Siento que en este caso pues ha causado mucho revuelo la película que hablas, la serie de Jeffrey, porque salen a la luz pública personajes o artistas o políticos que las personas jamás pensarían que estaban involucrados, claro, imagen pública. Sí, ¿por qué? Porque bueno, como te decía antes, hay personas que desconocen cómo puede ser este perfil y piensan que la persona que hace estas cosas es una persona que luce mal, que anda vestida extraño y que se esconde tras la sombra, y resulta que no. Es una persona que puede tener una vida funcional a nivel laboral, que económicamente puede ser muy estable, incluso tener su familia, pero oculta en su sombra está algo que siguen de alguna manera buscando, se asocian en redes para poder cumplir ese objeto de deseo que tienen. Muchos de ellos no terminan cometiendo el acto, no cometen el delito, otros se quedan como parte de la red, pero definitivamente estamos hablando a la final de lo mismo. Estamos hablando de una perversión en donde ese adulto está consciente de lo que está haciendo, incluso se vale de su poder, de su conocimiento, de su madurez, para manipular a estos menores de edad y llevar a cabo entonces esto que ellos desean. Entonces, creo que es una serie que es imperdible, tenemos que verla todos, discutirla, entender que, bueno, que estas son formas de expresión muy bizarras de lo que es la sexualidad, del objeto del deseo, que en este caso que son los niños, y siento pues que nos puede ayudar, como te dije antes, a quitarnos un poco este paradigma de que las personas que manifiestan esta condición pues no son precisamente unos mansos corderitos. Tenemos que entender que hay un perfil y que ese perfil está tipificado por los especialistas, y que en la medida en que conozcamos acerca de eso podemos hacer labores de prevención. En el otro caso, no sé si querías decirme algo, perdón. Sí, justamente eso me llevaba a la otra película, porque si tú ahora me estás diciendo, y probablemente la doctora lo complemente luego, que el perfil de estas personas es así, no tienen poder y se sienten tan poderosos que pueden hacer lo que quieran y envolver a las víctimas, ¿no? Yo quiero que me expliques, si esto es una persona ajena, totalmente extraña, entonces, ¿qué pasa ahora con la otra cara de la moneda? En la película de Who I Am, resulta que la principal estrella, en este caso, bueno, no lo voy a decir para no ser spoiler, ya lo iba a decir, para no ser spoiler de la película, pero es quien uno menos se lo imagina. Entonces, ¿cómo? Y como lo pregunta aquí una de las personas que están viendo el programa, dice, ¿cómo pueden llegar esas personas a los niños y a los adolescentes? ¿Y cuál es el perfil? ¿Cómo sé yo que esta persona tiene una vida normal, tiene una vida perfecta, pero tiene esa condición, tiene ese trastorno? En el caso de Jeffrey Epstein, bueno, que ya no existe, pero en el otro caso de Tell Me Who I Am, ¿qué pasa ahí? Es mucho más bizarro. Como vimos, pues este tipo de personajes tienen un posgrado en vidas ocultas. Ellos no tienen un anuncio que dice yo hago esto. Ellos se esfuerzan muchísimo por crear una imagen contraria a lo que realmente hacen tras bastidores.
Entonces son personas muy elocuentes, personas que de repente utilizan muy bien su verbo para manipular, sobre todo para meterse en el bolsillo, no solamente a los niños, sino también a las familias. Y eso Encantadores. es muy importante porque eso es precisamente lo que las familias no están detectando, que es que en la gran mayoría de los casos, probablemente el 90% de los casos en donde se registra el abuso sexual infantil, está implicada, está muy cercana al núcleo familiar. Entonces, esta persona no va a lucir peligrosa, por lo contrario, va a lucir como muy amable, como muy, una persona que va a regalar, que se va a ganar a la familia para que entonces puedan concederle espacios con ese niño o con esa niña. Y eso es muy interesante porque en el caso de la otra película, de la que estás hablando en este momento, pues resulta que esta persona que tuvo un problema de memoria, luego cuando empieza a reconstruir su historia, se empieza a dar cuenta de lo que estaba tras bastidores en su propia familia. Por eso es que me gustó mucho cuando la doctora Ania, al comienzo de su intervención, hablaba no solamente de hombres, sino también de mujeres. Pensamos que estas son cosas que solamente hay predadores sexuales masculinos y es totalmente falso. Así es. Que hay una frecuencia diferente, pues eso sí es cierto. Pero en este caso, esta película, pues es algo muy bizarro, porque qué fuerte es que la persona que te está cuidando, que te está amando, también te está agrediendo y te está utilizando para no solamente satisfacer sus propios deseos bizarros que tiene, sino también para explotarlos. Siento que esto ha sido pues toda una revelación. Sí, para el tráfico. Doctora, entonces, fíjese, yo ahora voy con usted, ¿no? Ahora tiro la pelota a este lado. Si esta gente del movimiento MAP está buscando legalizarse, ser aceptados, etcétera, porque ellos consideran que no tienen un trastorno, el pedófilo como tal, porque ese es el término, hay que llamarlo por su nombre, puede reconocer que tiene esas inclinaciones y aparte de reconocerlo, puede buscar ayuda para superar eso y de repente no tener esa sensación o esa necesidad de tener atracción por un menor de edad. Sí, sí se puede. Y esta pregunta se cuestiona, bueno, no las cuestionemos incluso los propios personal de salud mental a este nivel. ¿Por qué? Al principio, la pedofilia como diagnóstico hay que saber los criterios, ¿no? Entonces, los criterios del libro dicen, de mi libro de diagnóstico de enfermedad mental, que debe tener más de 16 años, con 5 años de diferencia en su víctima, y que tiene que tener ideas, fantasías sexualmente excitantes, ¿ok? Porque esto es la frase clave. Ideas o fantasías sexualmente excitantes hacia un niño o un adolescente 5 años menor. Esto lo clasifica como pedófilo según el manual, según nuestro manual guía. Pero eso deja un punto ciego muy grande, porque si tiene 15, y si tiene 14, y si cumple con los criterios menos con la edad, y en ese caso es igualmente imputable de 16, 15 o 14 si comete el acto o llega hasta la pederastía. Entonces, eso es así como que un punto ciego muy grande en lo que es el diagnóstico como tal para clasificarlo como pedófilo, porque sí, ellos pueden darse cuenta al principio porque las ideas obsesivas pueden volverse intrusivas. O sea, tengo la idea de que me atrae un niño, me atrae este niño, no solo un niño, es este niño. ¿Ok? Entonces, empiezo a fantasear con este niño y yo sé que eso está mal. Tengo 15 años, tengo 16 años. Yo sé que esto está mal y yo pido ayuda, porque no quiero que estas ideas lastimen a alguien. Ese punto está. Sí, y hay muchas personas que buscan ayuda y hay pocos centros, pero los hay. En partes específicas en Alemania leí que había uno bastante bueno, donde han hecho cualquier cantidad de estudios conductuales, donde han aplicado castración química, donde tienen sus técnicas para poder controlar, porque es el pensamiento, o sea, cómo podemos marcar una línea definida entre un pedófilo y un pederasta. O sea, ¿qué tanto puedes alimentar esta fantasía para llevarlo al acto? Eso no lo podemos saber nosotros, no podemos saber que este no va a ejecutar el acto, ni podemos asumir que sí lo va a hacer. Entonces hay muchos pedófilos, como bien lo dijo Rubén, que se mantienen sin cometer
sin poseer al objeto del deseo. Pero la línea, perdón, doctora, pero la línea es muy fina, entre el pedófilo y el pederasta es muy fina. O sea, ¿cómo saber que no va a pasar? O como dice también una de las personas que está aquí conectada, María Coromoto Khalil, dice, esa persona va a lucir confiable. ¿Qué señales se pueden ver para pasar de pedófilo a pederasta? No hay una señal como tal a menos que sea un agresor sexual. Es el otro punto. O sea, si es un pedófilo que ya lleva estructurando, que tiene un nivel o un coeficiente intelectual estándar o alto, que es confiable y que la palabra que más los identifica es que son muy seductores porque les agradan a todo el mundo. Seducen a los papás, se ganan la confianza, seducen al niño y hacen como si fuese un ritual de enamoramiento hacia el niño, que es lo que está explicando Rubén. Una atención, regalos, yo soy bueno, yo te ayudo a ti como papá, déjamelo, porque siempre van a buscar la manera de quedarse solos con el niño. Y cuando se quedan solos con el niño es establecer una confianza difícil de romper para después cometer el acto. ¿Ok? Pero a un agresor sexual no le importa esto, su coeficiente no es tan elaborado, no es tan confiable, no es tan seductor, simplemente va por impulso. Y comete el acto. Entonces, es este tipo de pedófilo que está en la familia y puede envolver a un niño y abusa de un niño, pedófilo que se tomó el tiempo para al agresor que se robó un niño en un parque y abusó del niño. Lo que sí es cierto es que ninguno de estos hechos se origina de forma casual. Siempre existe un análisis de la víctima, del entorno. Hay un perfil que ellos también tienen de la víctima y se aprovechan, como decía la doctora, de esos conocimientos para poder trabajar ese entorno hasta llegar a ese objeto del deseo. Aparte de esto, estas personas pues saben la vulnerabilidad del niño o de la niña y trabajan sobre todo dos tipos de sentimientos en ellos para que utilicen el silencio a su favor. Porque ellos saben que al ser revelado el secreto, pues terminaría ese objeto del deseo. Entonces estaríamos hablando de dos emociones que son las que más manipulan en los niños, como lo es el sentimiento de culpa y sobre todo el temor, el infundir temor en el niño. Y no lo hacen solamente con palabras directas o con agresiones físicas, no es así. Lo hacen de forma muy elaborada, haciéndole sentir al niño que si no lo hace estaría haciendo algo malo o le podría pasar algo malo a sus padres, por ejemplo, si llegara a hablar y revelar lo que está ocurriendo, o haciéndole sentir al niño algún tipo de amenaza o algún tipo de culpa de que el niño es el que ha provocado esto y por eso no puede hablar. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque al momento de hacer prevención, nosotros tenemos que trabajar esas dos emociones muy en particular para que los niños logren identificar y no se dejen manipular por este tipo de personas. Exactamente. Eso justamente me lleva a la próxima pregunta, que es una vez que ya esta persona, este enfermo, pasa la línea fina y se convierte ya en llevar a cabo el acto, ¿cómo es esa sensación del niño abusado? Y ya Rubén en parte explicó lo que era de lleno mi pregunta, pero me he dado cuenta también en lo que he investigado y teniendo casos probablemente cercanos, ¿no? de saber qué pasa en cada familia. Es por eso que los niños, cuando se vuelven adultos, es cuando reconocen que fueron abusados sexualmente y es el momento donde hablan. Y probablemente la sociedad machista de esta cultura en la que vivimos dice, ay, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Y por qué ahora sí vas a hablar? Miedo a ser señalados, miedo a que la familia lo rechace, miedo a que no le crean. ¿Cómo entonces, porque obviamente la respuesta, como le dice de sí, cómo entonces podemos nosotros ayudar a nuestros hijos? ¿Cuáles son las herramientas que les vamos a dar para que si eso llegara a pasar, aún cuando le hablamos y les explicamos vivamente lo que pasa, cuáles son las herramientas que les vamos a dar para que ellos se defiendan y tengan la confianza de que sí los vamos a escuchar y que sí les vamos a creer? Antes de hablarte de esas herramientas, para aclarar un poco la primera inquietud que tienes y que haces, y me parece muy importante, el por qué no hablan y el por qué lo hacen es luego, bueno, más allá del temor, más allá de la culpa que los carcome por dentro,
pues está una palabra que es muy dura, pero que creo que es la que nosotros vemos en consulta con mayor frecuencia, y es el dolor, el trauma. Eso es lo que hace que la persona se mantenga en silencio por tanto tiempo. Nuestra mente tiene como una especie de defensas psíquicas que hacen que nos ayuden a soportar o a lidiar con el dolor. Y algunas de ellas pues pueden ser como la disociación o guardar un poco esa información como en una especie de baúl de los recuerdos, en donde sabemos que hay algo, pero es como una caja de Pandora que no queremos abrir, que no queremos evocar, y eso hace que pasen los años hasta que eso se destapa. Lo que encontramos comúnmente en la consulta, y me ha pasado con pacientes que tengo tratando durante muchísimo tiempo, y prácticamente al despedirnos de la consulta me dicen: oh, se me olvidaba decirte algo. Cuando yo era pequeña, a mí me pasó lo mismo que le está pasando a mi hija. Entonces, ahí donde tú dices, wow, esto está allí, es algo que es tan impactante, es tan duro, que esa persona no quiere reconocer, no puede tolerar, y por eso, como en la película que vimos con el tema del hermano, él guardó ese silencio por años, creo que fueron 30 años o algo así. Sí. Entonces, qué desconsiderado, qué falta de empatía es señalar a una persona que ha sido víctima de abuso como que, ay, ahorita es que vienes a hablar, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Y por qué es que no estás revelando esto? Recuerdo que hace como un año aproximadamente por Twitter hubo como una especie de movimiento en donde las personas confesaban lo que le había ocurrido en su niñez, y las personas que escribían decían: me siento liberado, lo pude decir, después de no sé qué cuántos años. Y tú veías comentarios muy divididos. Veías personas que le decían: oye, qué valiente que lo hiciste, por fin sacaste eso, como otras que dijeron: mira, tú eres un aprovechador, estás buscando fama diciendo esto. Entonces, para resumirte, creo que el dolor, creo que el trauma es el que juega el papel más importante para ese silencio. Así es, así es. Ahora, y bueno, doctora, no sé si usted puede agregar con respecto a lo que, una vez que el niño pues tiene este dolor y este sentimiento, vamos a prevenir un poco, ¿no? Y con esto también quiero agregarle otro más, porque el tiempo se me pasa, la doctora se me tiene que ir porque, bueno, está full con la telemedicina, con su consulta, y no quiero que se vaya antes de hacer unas preguntas claves que tengo y que creo que el público también está haciendo. ¿Cuál es la edad ideal para hablar de eso? Y dos, este tema de las redes sociales, el TikTok, que invita, o desde mi punto de vista, da material a estos trastornados para que puedan tener información de ahí, porque no necesariamente el niño tiene que estar desnudo para provocar esa fantasía. El niño puede estar perfectamente vestido y aún así provoca esa imagen, como usted lo aclaró, para hacer de ellos una víctima. Entonces, uno, la edad para empezar a hablarle a los niños sobre este tema, y dos, cómo los padres de repente podemos ayudarlos con niños que quieren abrir cuentas en TikTok para hacer videos y buscar un poco de, bueno, ¿por qué no?, de fama o ser populares, ¿no? Ok, con el tema de la edad también es controversial, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a esperar a que esté más grande para que pueda entender, para evitar no dar información que no pueden procesar. El punto es de que ya están recibiendo la información de cualquier elemento externo, ¿ok? Porque incluso hasta en películas, en series o en videos para niños están recibiendo algún tipo de contacto o de material que debe ser explicado. Entonces, a partir de los 2 años podemos empezar a hacer prevención. ¿Cómo hacemos la prevención? Explicando al niño cuáles son las partes de su cuerpo, lo que es suyo, lo que es mío, lo que es verdad, lo que es mentira o lo que es verdadero y falso. Con esas 3 herramientas que van a ir según lo que el niño nos vaya dando, vamos a hacerle internalizar si cuando alguien le dice que toque lo que no debe tocar, bien específico, todo por su nombre, aunque sea perturbador para el papá decirle a un niño: no puedes poner tu boca en tal zona genital. Pero eso es lo que el abusador va a hacer, es lo que le va a pedir. Entonces, si el niño sabe de que su genital es suyo y el de la otra persona no es de él, pues él va a evitar hacerlo, o por lo menos va a dar señales de alarma para que los papás se den cuenta o que algo está pasando ahí.
porque choca una información base de que esto es mío, esto es tuyo y se rompió. No sé cómo ponerlo en palabras porque tengo 3 años, 4 años, pero sé que no está bien. Y ya eso es un avance espectacular, porque el niño se hace una presa difícil para el depredador. Cuando empieza a rechazarle y empieza a explicarle, no puedo, eso es tuyo. Y son 3 cosas de las cuales yo intento explicarle a mis pacientes, 3 de tantas, de que deben ser básicas y no hay que esperar. Pero, como dijo Rubén, la mayoría de los papás, la mayoría de las personas, fueron o tuvieron algún tipo de abuso en la infancia. Entonces, intentar aplicar herramientas que ellos no recibieron y los moviliza, ahí está la zona de quiebre de los papás. ¿Cómo yo le explico a mi niño esto que a mí no me explicaron y que yo recuerdo que sí me pasó? Porque esa experiencia adversa de la infancia normalmente no es una sola, o sea, no es un niño que fue solamente abusado, fue un niño que tenía más elementos que fueron adversos para sí mismo. ¿Ok? Y eso se convierte en el adulto que va a proteger al niño. Exactamente, exactamente. Y ahora, y la relación del TikTok, porque a mí esa, de las redes sociales, esa es la que, bueno, entre tantas me parece que da demasiada información y expone demasiado a nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer con esto de las redes, en este caso de esta en particular? Porque también, doctora, los niños tienen cierta edad para empezar a entender lo que es el placer sexual hormonalmente hablando. Entonces ellos no pueden de alguna manera aceptar el amor de otra persona, que es, vuelvo y repito, lo que inicia es esta conversación del movimiento MAP, el pretender ser amado por otra persona porque ya ellos consideran que tienen edad y que están hormonalmente preparados o psicológicamente preparados para amar y ser amados, ¿no? Entonces el TikTok yo siento que les da como esa herramienta, como que bueno, aquí yo estoy libre para ustedes. La parte cognitiva es la que no toman en cuenta, ¿verdad, Rubén? El niño no está cognitivamente preparado para ciertas cosas o ciertas experiencias que van a ser, en dado caso, erotizante o lo van a hipersexualizar. Aunque sea un video, aunque sea ropa, olores, sensaciones, porque cognitivamente no puede. Y eso bien lo puede explicar Rubén porque es su área. Sí, lo importante acá de entender es que, bueno, ese tipo de redes sociales tienen un límite de edad para poder abrirse y muchas veces pues los papás no están conscientes de eso, no supervisan eso, no hablan acerca de eso y los niños conocen casi que mejor que los papás cómo hacer para vencer esas barreras o esos requisitos, se colocan edades que no tienen y simplemente abren sus cuentas. ¿Qué sucede? Que tienes a un niño o un adolescente con una autoestima a lo mejor tambaleando, queriéndose sentir querido, reconocido y amado, y vas a encontrarte miles de corazoncitos y manitas arriba que te dicen haz más, muestra más y arriésgate más. Eso es un reforzador que hace que un niño que en su neocorteza pues no tiene todavía esa madurez para decir, hey, esto no se puede, esto no se debe, me podría pasar tal cosa, ese lóbulo frontal no está nada maduro y lo que tiene es ese sistema aquí límbrico que te dice hazlo porque esto es emocionante y porque no va a pasar nada. Recuerden que los adolescentes son como Superman, pero no le tienen miedo a la kriptonita. Entonces, entonces lo que está ocurriendo allí es que lamentablemente es caldo de cultivo ese tipo de redes sociales para estas personas que saben dónde está su target y que se hacen perfiles falsos para hacerse pasar por niños o por adolescentes, por chicos lindos, chicas lindas que les escriben mensajes privados, revelan números telefónicos y empiezan las conversaciones por mensajes directos porque ellos no son tontos, no exponen todo de manera pública y ahí empiezan a construir esa relación con el niño, ese vínculo con el niño. Me ha tocado casos de niños que bueno, se dieron cuenta porque un tío que vivía en no sé dónde vio que a las 3 de la mañana estaba conectado en WhatsApp y se suponía que estaba dormido y cuando revisaron el teléfono es que a esa hora, cuando papá y mamá estaban durmiendo, es que hacía fiesta este señor que estaba acosando a esta adolescente. ¿Y por qué los papás nunca se enteraron? Bueno, porque ellos pensaban que la niña estaba durmiendo aunque tenía un celular y no tenía edad para tener celular, ni tenía ningún tipo de restricción o límite para usarlo.
Entonces, es como te digo, pues esa persona empezó por una red social hasta que, la forma como elaboró la confianza fue espantosa, fue dantesca, y la niña pues creía que era un niño de apenas 13 años, bello y hermoso, y bueno, construyó todo hasta que la niña hizo lo que él quería que hiciera. Entonces, aquí en este punto creo que voy a rescatar dos cosas de lo que habías hablado de la prevención. Uno, no podemos obligar a los niños a los afectos, no podemos obligarlos. Eso de que mira, es el tío chévere, abrázalo, bésalo, pídele la bendición, vete con él. Ey, si el niño no quiere, tú no tienes por qué forzarlo. Tú tienes que entender que eso es un proceso. No estoy diciendo que no les enseñemos normas de cortesía, pero sí que hay que entender que esto existe, la maldad existe. Y si nosotros no tenemos prevención, pues los dejamos muy desprotegidos. Entonces, por ese lado, el tema de los afectos, pues no deben ser obligados. Y también una herramienta muy importante a la cual los papás le tenemos mucho miedo es cuando nuestros hijos aprenden a decir que no, no quiero, no lo permito. Y en este caso ese no, en vez de estar en nuestra contra, está en nuestro favor. Nosotros tenemos que enseñarle a los niños a ponerle límites a las personas, a no dejarse manipular, no dejar que toquen alguna parte de su cuerpo, o que, bueno, como les dije anteriormente, pues busquen la manera de involucrarlos en un romanticismo, en una cosa ahí rara, que es lo que ellos terminan haciendo con los niños. Que anteriormente decías, estos trastornados, ok, está bien, están trastornados, pero la palabra correcta para este caso es que son perversos. Y esta perversión funciona de esa manera. Entonces, enseñándole a los niños, como decía la doctora, desde muy pequeño, cuáles son las partes de su cuerpo, cómo se llaman esas partes del cuerpo, es importante porque solo así el niño va a entender qué es lo privado y qué es lo que no puede dejarse tocar o ver o manipular por otra persona, esas partes íntimas. Esos son términos que se pueden tocar con los niños. Y también el tema de los secretos. Muchísimos de estos predadores lo que hacen es utilizar ese término. Mira, esto es entre nosotros, esto es algo lindo, nadie lo tiene que saber, y tal y qué sé yo, esto es un secreto. Y entonces los niños que no tienen esa maldad, que no tienen ese pensamiento corrompido como ellos, pues no entienden que ese tipo de secretos lo que está haciendo es alimentar a ese depredador. Entonces, hablar de secretos buenos, secretos malos, el poder compartir eso con los niños. Cuando digo secretos buenos, secretos malos, te digo que no es lo mismo a que papá está cumpliendo años, no le vamos a decir nada, ese es nuestro secreto, y después él se va a alegrar cuando lo sepa. Es decir, un secreto bueno es aquel que trae felicidad, es aquel que no trae problemas, es aquel que va a ser revelado, y al ser revelado va a traer cosas positivas. Aquel secreto malo es aquel que va a generar angustia, el que no se va a decir porque le tenemos miedo a alguna consecuencia de algo, que algo pueda pasar, etcétera, etcétera. Si el niño maneja los dos términos, va a poder saber decir no, va a poder buscar ayuda, va a poder decir no voy a guardar ese secreto, etcétera. Para eso es clave que este papá, esta mamá o este cuidador tenga una conexión emocional con ese niño, genere confianza en la comunicación y le haga saber al niño que por encima de cualquier cosa, él le va a creer es al niño. Y que su vida no va a estar en riesgo por lo que esa persona está haciendo, porque muchas veces esa es la manera que tienen ellos para infundir temor en los niños. Así es. Doctora, ¿usted quería agregar algo? Porque yo sé que ya tiene el tiempo contadito, y después que agregue lo que va a agregar, no se olvide que nos tiene que contar el manual del pedófilo, por favor. Ajá. Ok, para cerrar un poco lo que está hablando Rubén, que me parece importante, es explicar los intercambios en los niños. Porque con todo esto de crear miedo, infundir temor de los secretos, también hacen que accedan a dame esto y yo te doy esto. Entonces, no le infunden miedo, no, sino que, bueno, tú quieres esto que te gusta mucho, dame esto que me gusta a mí, y el niño obviamente no tiene la capacidad para discernir si eso es adecuado o no, al no tener la información. Entonces, secretos buenos, secretos malos, no me van a matar, no van a matar a mamá o a la hermanita, pero claro, porque es que voy a matar a tu mamá si no haces eso, es mentira.
Si alguien te dice eso es falso, me lo dices a mí. ¿Ok? Y así bien puntual porque así es como lo presentan. Para cerrar con el tema del TikTok, ley norma en casa. ¿Cuál es la norma y cuáles son los límites? O sea, si yo permito que mi niño de 9 años tenga un teléfono inteligente y se lo lleva a la cama a dormir, algo está pasando conmigo. Puede tener un teléfono porque lo necesito para comunicarme con él, pero ese teléfono no tiene que tener acceso 24 horas a internet si no hay vigilancia a un adulto. Entonces, no es tanto el niño que abra un TikTok o que se suba videos a la red, sino es el papá de ese niño, qué es lo que está pasando, cuál es el límite y la norma en casa. Entonces eso es lo que hay que evaluar primero antes de cualquier cosa. Con lo del manual del pedófilo, en la investigación que hice, un doctor en Brasil fue detenido y tenía más de 30.000 imágenes de material pornográfico de intercambio y la gran mayoría también eran de sus pacientes en consulta, adolescentes y niños. Y en todo este material que él tenía en su portátil, descubrieron un manual que se consigue en la red oscura. Y el manual de pedófilo, o es manual del amor infantil, como le dicen ellos, está estructurado desde la A hasta la Z para pedófilos neófitos, como dicen ellos, cuando quieren iniciarse, cómo hacer, qué hacer, cómo escoger a la víctima, qué cosas están permitidas, qué cosas no están permitidas para no lastimar al objeto de deseo. O sea, es una herramienta para que ellos se instruyan en pasar la línea de lo que es la pedofilia, en vez de pedir ayuda, pasarla y transgredirlo, aumentar la perversión porque le están dando material que pueden utilizar y cómo elegir a un niño. Y no solamente cómo lo puedes elegir, dónde lo puedes elegir, cómo ganarte a los papás de ese niño, qué ambientes son los más vulnerables o los que seas difícilmente reconocido. Realmente es un patrón donde entrenan o establecen lo que sí puedes y no hacer para que no dañes tan rápido el objeto que tú quieres. Wow. O sea, no lo dañes tan rápido. No Wow. se puede conseguir completo en la red, obviamente, pero sí fragmentos de las publicaciones que cubrieron esta noticia. Incluso, lo que más me llamó la atención fue que tenían especificado, o sea, de forma muy específica, cuánto contenido puede soportar el estómago de un bebé y de un niño, cuánto contenido gástrico en relación al semen. O sea, eso fue lo más impactante que yo he podido conseguir de toda esta información, porque son tan explícitos y tan perturbadores con la información, perturbadores para nosotros. Wow, totalmente. Yo no quería... Perdón, Rubén. Lo que es perturbador para nosotros termina siendo lo más excitante para ellos. Y parte de eso que utilizan como sus redes, ellos tienen códigos, tienen alianzas, utilizan algo que la doctora le ha llamado la red oscura, que es la Deep Web, que es donde ellos pueden intercambiar los archivos sin ser detectados, porque saben que esa plataforma que está por debajo de la internet permite ese tipo de intercambio de información y de archivos. Tanto así que estuve leyendo que casi el 80% del tráfico que se da en la Deep Web tiene relación con el tema de la pedofilia. Sí, y algoritmos, o sea, de hecho hay palabras específicas que con solo colocarlos los lleva directo a este espacio, bueno, aberrante, oscuro, insoportable. Yo debo confesar una vez más que me preparé, pero voy a volver a ver mi propia entrevista durante toda la semana para seguirme preparando porque es así, mientras más sepamos, creo que mejor lo podemos manejar con las palabras adecuadas y la terminología adecuada. Doctora, sé que, bueno, se tiene que ir, pero si se quiere quedar 5 minutos más, chévere. Porque sé que tiene su responsabilidad con sus pacientes. Como dije en algún momento en el programa, sus redes sociales es @mamipsiquiatra y Rubén es @redsiliente para mayor información, para seguirlos en sus redes, porque tienen contenido de calidad y temas que a veces uno cree que pues ni los va a escuchar y resulta que ¡pum!, sacan un post, ay, esto me pasó antier con fulano, sutano, mengano, y entonces es un punto de referencia. Yo, antes que acabe el programa, porque bueno, a mí se me acabaron las preguntas, sin embargo, la gente que estuvo conectada
estuvo conectada conmigo también mentalmente porque, digamos, fueron más o menos las mismas preguntas. Aquí Tania Ordóñez nos dice, ¿quién creó ese manual y cómo es que las autoridades no lo han vetado? No se sabe quién lo creó. Simplemente se consigue, es muy difícil de conseguir y todo es así por esta red oscura. O sea, de verdad, conseguirlo en físico, en algún punto o en digital, no. Al menos que lo tenga alguno de ellos cuando hacen que les quitan el material. Exacto. Y el doctor, este doctor brasilero, ¿era pediatra? No revisé si era la especialidad, simplemente dijo doctor y veía adolescentes, entonces pudo haber sido ginecólogo, pudo haber sido, pero realmente no especificaban si era o no pediatra. Yo leí algo así como que el doctor tenía una camarita inclusive para mientras hacía las evaluaciones, usaba eso para material pornográfico y así difundirlo o intercambiarlo entre los demás. Aquí una persona dice, me acordé del sonado caso de la cantante Gloria Trevi y su manager, aunque ella nunca le probaron nada, pero tenía las niñas ahí esclavizadas, aunque también los padres. Y fíjate tú que para terminar un punto que quería nombrar y se me pasó, volviendo al tema de Jeffrey Epstein, es que estas víctimas usualmente son tan vulnerables porque han tenido problemas en casa de dinero, problemas de autoestima, y entonces cuando se ven deslumbradas por una persona que les ofrece todo esto, se hacen esas víctimas fáciles. Si bien en tu casa o en la mía no tenemos ese problema, ¿cómo hacemos con aquellos que sí son vulnerables? ¿Cómo poder hacerles llegar esta información? Porque bueno, aquí en casa se les dirá A, B, C, D, pero aquellos que no tienen esa oportunidad, ¿cómo? O sea, ¿qué herramientas hay? ¿Hay alguna plataforma o alguna, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Una gente que realice una fundación para esto. Hay varias cuentas que en Instagram, por ejemplo, hacen una labor espectacular. Estaría Psicoafecto, Afecto Venezuela, Habla Fundación, Fundación Cariño. Ellos hablan muchísimo y comparten un material muy valioso sobre esto. Yo creo que si esa persona que conocemos, que vemos que está en riesgo y que queremos hacerle llegar la información, podríamos nosotros de repente decirle, mira, estuve leyendo esta información, te la comparto a ver qué te parece, para que de manera indirecta pues estén un poco más informados y no se sientan como señalados. Mira, tu hija está en riesgo porque te la pasas en la calle y la dejas sola. Pero hay maneras de hacerle llegar esa información a las personas que queremos. Yo para despedirme, porque sé que el amigo Arturo nos está haciendo señas y se ríe, él sabe que es verdad. Así, nos hace así. Sí. Yo los dejo con esto que acabo de escribir porque me va de esta conversación, y es que nosotros los papás no podemos seguir reforzando la patología de estos pedrastas y estos enfermos, estos trastornados, estos como decía anteriormente, pedófilos y perversos, con nuestra permisividad en las redes sociales. No podemos seguir reforzando la patología de los pedófilos por nuestra permisividad en las redes sociales. Doctora, su mensaje final para el programa el día de hoy. El conocimiento siempre hay que utilizarlo desde la calma. Hay que documentarnos, hay que estudiar, hay que prepararnos, pero siempre con un fin, que es poder transformar eso en material digerible para nuestros niños, para que nos puedan entender, ¿ok? Siempre muy calmado. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que la ignorancia no resta responsabilidad. Entonces, el yo no saber y no decirle no te hace inmune, eres igual de responsable. Esa frase está fusilada, como decimos en Venezuela, porque la voy a tomar, con su permiso, doctora, para ponerla como título cuando vayamos a hacer la producción de este espacio en las otras plataformas que tenemos. Yo quiero, darle las gracias porque ya nos pasamos de la hora como siempre. Arturo, perdóname, darle las gracias a ustedes dos por estar acá. Sé que tienen el tiempo súper ocupado y siempre también están dispuestos a ayudar y llevar esta información para todo el que la necesite. Doctora, un placer inmenso tenerla acá. Gracias. Rubén, imagínate. Yo creo que a la doctora la podemos comprometer públicamente para otra reunión. Sí. ¿Cómo has aprendido? Esa parte me tocaba decirla a mí y mira él, es mi co-host. ¡Ja! Mira, yo dije que esto iba a ser un programa serio, pero no puedo, lo contagio. Muchísimas gracias a ustedes dos por estar acá en La Onda Ves.
con Rosana Acuña, Red Siliente, Rubén La Rosa, Mami Psiquiatra, la doctora Ani Vivas. Así que debo despedirlos, chicos, porque como siempre los tengo acostumbrados a todas las personas que están conectadas a la onda final. Esta vez la onda final no trae digamos, un contenido como ya lo vienen viendo, más bien es de reflexión, porque lo que van a ver es la bandera con que este movimiento MAP se identifica. Y quiero que les quede claro cuál es, cómo está estructurada y cómo debemos decirle no cada vez que la veamos. Muchísimas gracias, chicos. Un beso a los dos. Arturo, cuando quieras, puedes poner la onda final. Muchísimas gracias, señores, todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Para mí, como siempre, un placer, como cada martes, llevar la información de lujo de parte de mis invitados, bueno, súper profesionales. Los espero el próximo martes a las 6 de la tarde, hora Toronto, Canadá, acá en Génesis 360, Radio y Televisión, La Onda Vez, con Rosana Acuña. Besitos, no olviden compartirlo, ¿ok? Hasta la vista, baby.